¿Qué descubrimientos arqueológicos existen que las instituciones oficiales no quieren que conozcas? ¿Y qué ocurre cuando un investigador encuentra pruebas físicas que contradicen la historia aceptada? En archivos cerrados, almacenes de museos y depósitos gubernamentales, existen objetos que fueron retirados de la vista pública casi de inmediato. No porque fueran falsos, sino porque eran demasiado incómodos. Esta es la historia de hallazgos reales que nunca debieron desaparecer. Caso 1. La Piedra de los Lunas. El 14 de noviembre de 1933, el profesor Frank Eben, arqueólogo de la Universidad de Nuevo México, realizaba una exploración de campo en una colina remota cerca de Los Lunas, Nuevo México. No buscaba nada extraordinario. Sin embargo, lo que encontró marcaría su carrera para siempre. En una ladera rocosa descubrió un enorme bloque de basalto cubierto por una inscripción tallada con precisión. El texto no estaba en inglés, ni en español, ni en ninguna lengua indígena conocida. Era hebreo antiguo. Más concretamente, una versión arcaica de los 10 mandamientos, escrita en un estilo lingüístico que, según expertos consultados posteriormente, correspondía al paleohebreo utilizado alrededor del siglo V a.C. La implicación era directa y profundamente incómoda. Si la inscripción era auténtica, significaba que pueblos semíticos habían llegado a América del Norte más de 1000 años antes de Colón. Eben documentó el hallazgo de forma meticulosa. Fotografías, mediciones, notas estratigráficas. Informó a colegas académicos esperando debate científico. Lo que recibió fue silencio, seguido de advertencias. Pocas semanas después, representantes del Smithsonian Institution visitaron a Eben. Examinaron su documentación y formularon preguntas precisas sobre la localización exacta de la piedra. El mensaje fue claro. Este hallazgo no debía hacerse público. No se emitió un comunicado oficial. No se realizó un estudio institucional. Simplemente, el tema dejó de ser bienvenido. Los artículos que Eben intentó publicar fueron rechazados sin evaluación técnica detallada. Poco después, proyectos de investigación no relacionados comenzaron a ser cuestionados. Su reputación académica, hasta entonces intachable, empezó a deteriorarse. La piedra nunca fue retirada del lugar. Era demasiado grande y se encontraba en un terreno de jurisdicción compleja. Sin embargo, el acceso fue restringido progresivamente. Hebraístas independientes que examinaron fotografías confirmaron que la escritura no correspondía al hebreo moderno ni medieval, sino a una forma extremadamente antigua. Los patrones de erosión del tallado indicaban siglos de exposición. Aún así, ninguna institución importante aceptó realizar un análisis oficial completo. Los archivos fotográficos originales de Eben desaparecieron tras su muerte. Si la piedra era una falsificación, ¿por qué nunca se demostró técnicamente? ¿Por qué el Smithsonian jamás publicó un estudio refutándola? ¿Y por qué un simple curioso grabado generó tanto interés institucional inmediato? La Piedra de los Lunas sigue allí hoy, vandalizada y erosionada. Clasificada oficialmente como curiosidad de origen desconocido. Un artefacto que nadie parece querer explicar. Caso 2. Las figuras de Acámbaro. En 1944, cerca de Acámbaro, México, el comerciante alemán Waldemar Hulsrud observó fragmentos cerámicos sobresaliendo del suelo mientras cabalgaba. Lo que comenzó como una curiosidad terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos más polémicos del siglo XX. Durante años, Hulsrud excavó sistemáticamente la zona con ayuda local. El resultado, más de 33.000 figurillas de cerámica enterradas en estratos antiguos. Muchas figuras representaban escenas cotidianas humanas. Nada extraordinario. Pero miles de ellas mostraban algo imposible. Humanos interactuando con dinosaurios. No criaturas mitológicas. Sino representaciones anatómicamente precisas de Tyrannosaurus, Triceratops, Brachiosaurus y pterosaurios. Algunas especies ni siquiera habían sido identificadas por la ciencia moderna en el momento del descubrimiento. La reacción académica fue inmediata y defensiva. Las figuras fueron declaradas falsificaciones sin investigación exhaustiva. Sin embargo, pruebas de termoluminiscencia realizadas en 1968 dataron las piezas en al menos 4.500 años de antigüedad. La pátina y los depósitos minerales coincidían con enterramientos prolongados. El volumen del hallazgo hacía inviable un fraude artesanal moderno. A pesar de ello, el gobierno mexicano confiscó parte de la colección.
Las piezas incautadas nunca fueron devueltas. Su paradero actual es desconocido. El profesor Charles Apgood, académico respetado y colaborador de Albert Einstein, investigó personalmente las figuras. Concluyó que no podían descartarse como falsificaciones modernas. Sus intentos de publicar fueron bloqueados. Su reputación académica se resintió gravemente. Figurillas que permanecieron en manos privadas siguieron siendo analizadas durante décadas, confirmando dataciones antiguas. Cada resultado positivo fue desestimado sin revisión directa. Si las figuras eran falsas, ¿por qué no se identificó nunca el taller fraudulento? ¿Por qué se confiscaron solo algunas piezas y no toda la colección? ¿Y por qué los análisis favorables fueron sistemáticamente ignorados? Las figuras de Acámbaro siguen existiendo, pero fuera del circuito académico. Un descubrimiento que, de ser aceptado, obligaría a reescribir capítulos enteros de la historia humana. Caso 3. La Cabeza Romana de Tecaxicalixtlahuaca. En 1933, el arqueólogo mexicano José García Payón, director de excavaciones en el sitio precolombino de Tecaxicalixtlahuaca, en el Valle de Toluca, realizaba trabajos en una tumba sellada bajo varias capas intactas de un edificio indígena. El contexto estratigráfico era claro. No había señales de intrusión posterior. El depósito ritual no había sido perturbado desde antes de la conquista española. Entre las ofrendas funerarias apareció un objeto completamente fuera de lugar. Una pequeña cabeza de terracota que representaba a un hombre barbado, de facciones europeas, con un estilo artístico inequívocamente romano. No era una interpretación indígena. El modelado, la proporción y el tratamiento del rostro coincidían con esculturas del Imperio Romano del siglo II después de Cristo. Si la documentación de García Payón era correcta, y lo era, aquel objeto había sido enterrado más de 1000 años antes de Colón. El hallazgo generó inquietud inmediata en círculos académicos. La pieza fue trasladada al Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México, donde no se exhibió al público. A García Payón se le desaconsejó publicar análisis detallados. La explicación oficial comenzó a circular rápidamente. Probablemente se trataba de un objeto colonial que, de algún modo, se había mezclado con materiales prehispánicos. Esta explicación ignoraba un problema fundamental. La cabeza había sido encontrada debajo de 3 pisos intactos, en un contexto sellado. Décadas más tarde, en los años 90, investigadores independientes lograron finalmente que se autorizara un análisis científico. La termoluminiscencia fechó la pieza en aproximadamente 1.800 años de antigüedad. El barro era de origen europeo. El estilo coincidía con retratos romanos del siglo II. Los resultados fueron publicados en una revista científica revisada por pares. El veredicto era claro. El objeto no era colonial. ¿Cómo llegó un artefacto romano al centro de México en época precolombina? ¿Por qué el museo mantuvo la pieza en almacenamiento tras confirmarse su antigüedad? ¿Por qué este hallazgo no aparece en libros de historia ni manuales universitarios? La cabeza romana sigue existiendo, pero no se muestra. Un testimonio silencioso de contactos transoceánicos que la historia oficial insiste en negar. Caso 4. El incidente de Kingman y los artefactos no identificados. En mayo de 1953, algo se estrelló en el desierto cerca de Kingman, Arizona. El ejército estadounidense respondió de inmediato. La zona fue acordonada. Se movilizaron varias agencias federales. Entre los convocados se encontraban ingenieros civiles y técnicos especializados, traídos bajo acuerdos de confidencialidad. Uno de estos ingenieros, cuya identidad fue protegida durante décadas, describió haber observado no solo restos metálicos, sino artefactos manufacturados con características imposibles de explicar con la tecnología de la época. Materiales extremadamente ligeros y resistentes. Componentes sin soldaduras visibles. Superficies que parecían crecidas en lugar de ensambladas. Lo más inquietante eran interfaces de control. Paneles con símbolos desconocidos, botones diseñados para manos que no parecían humanas. Todo el material fue retirado del lugar en camiones militares. Los testigos fueron interrogados y obligados a firmar acuerdos de silencio. La documentación fue clasificada. Durante décadas, el incidente de Kingman fue oficialmente negado. En 1973, el investigador Raymond Fowler localizó al ingeniero principal. Su testimonio era técnico, coherente y consistente. Otros testigos comenzaron a aparecer. Un policía militar del perímetro.
un conductor de transporte, un operador de radar. Todos describían el mismo patrón. Solicitudes FOIA para acceder a los archivos de 1953 fueron rechazadas por Seguridad Nacional. La clasificación sigue vigente más de 70 años después. ¿Qué artefactos justifican un secreto tan prolongado? ¿Por qué se recurrió a expertos civiles si no había nada extraordinario que analizar? ¿Dónde se almacenan hoy esos materiales? Sea cual sea la explicación, algo fue recuperado en Kingman. Y alguien decidió que no debía ser visto jamás. Caso 5. La piedra rúnica de Kensington. En 1898, el agricultor sueco Olof Åman limpiaba su terreno cerca de Kensington, Minnesota, cuando su hijo encontró una gran piedra atrapada entre raíces. La roca estaba cubierta de runas escandinavas. La inscripción relataba una expedición nórdica fechada en 1362, describiendo exploradores que habían penetrado profundamente en Norteamérica, mucho más allá de lo aceptado históricamente. Incluía fechas, números exactos de hombres y referencias geográficas coherentes. Universidades declararon la piedra falsa en cuestión de semanas. No se realizaron análisis exhaustivos. Åman fue acusado de fraude, pese a no tener formación lingüística. El Smithsonian Institution tomó posesión de la piedra en 1948. Durante décadas, el acceso fue restringido. En el año 2000, el geólogo Scott Bolter analizó los patrones de erosión. Las conclusiones indicaban que la inscripción tenía siglos de antigüedad, no décadas. Los depósitos minerales en los surcos no coincidían con una falsificación moderna. ¿Por qué se descartó la piedra antes de analizarla? ¿Por qué el Smithsonian nunca publicó un informe definitivo? ¿Y por qué un simple fraude fue mantenido bajo control institucional durante tanto tiempo? La piedra volvió finalmente a Minnesota. El debate sigue abierto. Pero el acceso a la verdad nunca fue realmente libre. Caso 6. Los discos Dropa del Himalaya. En 1938, el arqueólogo chino Chipu Tei lideró una expedición a las montañas Bayankara-Ula, en la frontera entre China y el Tíbet. La región era remota, de difícil acceso y prácticamente inexplorada desde el punto de vista arqueológico. En una serie de cuevas de gran altitud, el equipo descubrió algo que no encajaba con ningún registro histórico conocido. Dentro de las cuevas aparecieron cientos de discos de piedra, perfectamente circulares, de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, con un orificio central. Cada disco estaba recorrido por una espiral doble, desde el centro hasta el borde. Al microscopio, las espirales no eran decorativas. Contenían microsímbolos grabados, demasiado pequeños para ser observados a simple vista. Junto a los discos se hallaron restos óseos humanoides. Cuerpos pequeños, frágiles, con cráneos desproporcionadamente grandes. Las paredes de las cuevas mostraban grabados del sol, la luna, estrellas, y figuras humanoides con lo que parecían cascos. Los discos fueron trasladados a Pekín y almacenados durante décadas. El estudio fue lento, fragmentado y rodeado de silencio. En 1962, el profesor Tsumu M. Nui afirmó haber descifrado parcialmente los símbolos. Su traducción describía a un grupo llamado los Dropa, seres que habrían llegado desde el cielo tras un accidente hace 12.000 años, quedando atrapados en las montañas. La reacción fue inmediata. El estudio fue declarado falso. Sumum Nui fue silenciado académicamente. Poco después, desapareció de los registros universitarios. Análisis posteriores indicaron que los discos contenían altas concentraciones de cobalto, algo inusual en piedra natural. Investigadores soviéticos habrían detectado propiedades conductivas anómalas. Durante la Revolución Cultural China, parte del material habría sido destruido. Otros discos fueron dispersados. Hoy, las autoridades niegan oficialmente que el hallazgo haya existido. ¿Por qué se prohibió el acceso a los discos originales? ¿Por qué se eliminó toda referencia institucional al descubrimiento? ¿Y por qué algunos discos siguen apareciendo en colecciones privadas, coincidiendo exactamente con las descripciones originales? Los discos Dropa no fueron refutados. Fueron borrados. Caso 7. La Figurilla de Nampa. En 1889, trabajadores perforaban un pozo de agua cerca de Nampa, Idaho. A una profundidad de más de 90 metros, extrajeron una pequeña figurilla de arcilla con forma humana. La profundidad era crítica. Las capas geológicas correspondían al Plioceno, con una antigüedad estimada de más de 2 millones de años.
La figurilla representaba una figura femenina estilizada, claramente manufacturada. No podía ser natural. Geólogos confirmaron que no había evidencia de intrusión. Las capas de basalto volcánico estaban intactas. El geólogo George Frederick Wright investigó el caso y concluyó que el hallazgo era genuino. Su informe fue publicado y causó conmoción. La respuesta institucional fue rápida. El descubrimiento fue declarado imposible y, por tanto, falso. El Smithsonian Institution, que inicialmente mostró interés, se retiró sin publicar análisis detallados. La figurilla fue relegada al almacenamiento. Nadie logró demostrar cómo un objeto moderno podía llegar a esa profundidad sin alterar las capas geológicas. Simplemente se afirmó que no podía ser antigua, porque contradecía el modelo evolutivo aceptado. ¿Por qué nunca se realizó una datación moderna? ¿Por qué se desacreditó al investigador en lugar de investigar el objeto? ¿Y qué protege realmente la cronología oficial? La figurilla de Nampa sigue existiendo. Pero su contexto es algo que nadie quiere discutir. Caso 8. El artefacto de Ayud. En 1974, trabajadores extraían arena del río Mure, cerca de Ayud, Rumanía, cuando encontraron 3 objetos enterrados a más de 10 metros de profundidad. 2 eran huesos de mastodonte. El tercero no pertenecía a ningún animal. Se trataba de un objeto metálico en forma de cuña, fabricado principalmente de aluminio, con trazas de cobre y zinc. El problema era evidente. El aluminio no puede obtenerse sin procesos industriales modernos. Sin embargo, el objeto mostraba oxidación antigua y signos claros de mecanizado. El artefacto fue analizado por científicos rumanos. No pudieron explicarlo. Fue exhibido brevemente. Y luego retirado. Desde entonces, su existencia es minimizada, negada o reinterpretada como pieza moderna fuera de contexto. El objeto estaba enterrado junto a fósiles pleistocenos. Las capas no estaban alteradas. Ninguna explicación convencional ha sido demostrada. Pero tampoco se ha permitido un análisis independiente completo. ¿Quién fabricó aluminio hace miles de años? ¿Por qué se restringió el acceso al objeto? ¿Y por qué un simple error sigue siendo inaccesible casi 50 años después? El artefacto de Ayud permanece bajo custodia estatal. Sin respuestas. Sin explicaciones. Caso 9. Los Gigantes de la Cueva Lovelock. En 1911, trabajadores que extraían guano de murciélago en la cueva Lovelock, Nevada, comenzaron a encontrar restos humanos. Pero no eran restos comunes. Los huesos pertenecían a individuos de estatura excepcional, algunos estimados en más de 2 metros de altura. Los cráneos eran grandes. Y lo más inquietante, varios conservaban cabello rojizo, preservado por el ambiente seco de la cueva. Junto a los restos aparecieron artefactos sofisticados. Sandalias de tamaño anormalmente grande. Armas adaptadas a manos de gran tamaño. Y señuelos de pato tejidos, también diseñados que siguen siendo funcionales hoy. Las leyendas orales del pueblo paiute hablaban desde hacía siglos de una raza de gigantes pelirrojos llamados los Iteca, descritos como hostiles y caníbales. Según la tradición, los Iteca fueron acorralados en una cueva y eliminados mediante fuego. La coincidencia entre el relato indígena y los hallazgos físicos era inquietante. Cuando la noticia llegó a instituciones académicas, la reacción fue inmediata. El Smithsonian Institution envió representantes para adquirir los restos más significativos. Después de ese traslado, muchos de los esqueletos desaparecieron del registro público. Algunos fueron reclasificados. Otros, según informes internos nunca publicados, destruidos por no encajar en los modelos antropológicos aceptados. La excavación fue cerrada. El acceso a la cueva, restringido. Los artefactos que sobrevivieron, especialmente los señuelos de pato, demuestran un nivel técnico indiscutible. Pero los restos óseos, clave para confirmar la estatura y morfología, ya no están disponibles para análisis moderno. La autora paiute Sarah Winnemucca Hopkins ya había documentado a los Iteca en 1883, décadas antes del descubrimiento arqueológico. Sus relatos coinciden en detalles específicos con los hallazgos. ¿Por qué desaparecieron los restos más importantes? ¿Por qué se ignoró la concordancia con la tradición oral indígena? ¿Y qué amenaza representa aceptar que no todas las culturas humanas antiguas encajan en el mismo molde? La cueva Lovelock sigue allí. Pero los gigantes, ya no. Caso 10. Las baterías de Bagdad. En 1938,
el arqueólogo alemán Wilhelm König examinaba artefactos del Museo de Irak, en Bagdad. Entre ellos encontró una serie de objetos que parecían inofensivos: vasijas de arcilla, cilindros de cobre y varillas de hierro. Pero König vio algo más. El ensamblaje coincidía exactamente con el diseño de una celda galvánica. Una batería. Los artefactos estaban datados alrededor del 200 AC. Si la interpretación era correcta, significaba que pueblos antiguos conocían principios de electroquímica casi 2000 años antes de Volta. Experimentos posteriores demostraron que, llenas con líquidos ácidos como vinagre, las vasijas generaban corriente eléctrica. La hipótesis fue etiquetada como especulativa. Las baterías fueron reinterpretadas como objetos rituales o contenedores sin función definida. Durante la guerra de Irak, muchas piezas del museo fueron saqueadas, evacuadas o perdidas. Las baterías originales desaparecieron del acceso público. Solicitudes para analizar residuos químicos en su interior, prueba definitiva de uso eléctrico, fueron rechazadas sistemáticamente. No existe explicación alternativa que justifique la combinación exacta de cobre, hierro y aislamiento. Ni una sola teoría rival ha demostrado funcionalidad equivalente. Otros objetos similares han sido identificados en colecciones privadas, pero no se permite su estudio exhaustivo. Si no eran baterías, ¿por qué funcionan como tales? ¿Por qué se evita una prueba que resolvería el debate? ¿Y qué implicaría aceptar que el conocimiento antiguo fue más avanzado de lo que creemos? Las baterías de Bagdad no contradicen la historia. La amplían. Y quizá por eso resultant in acceptables. 10 casos. 10 hallazgos independientes. 10 contextos culturales y geográficos distintos. Y, sin embargo, un mismo patrón. Cuando un artefacto respalda la historia conocida, se exhibe. Cuando la contradice, se confisca. Se archiva. Se desacredita al descubridor. Las autoridades no niegan siempre que estos objetos existan. Simplemente los aíslan. Los clasifican. Los hacen inaccesibles. La pregunta, entonces, no es si estos descubrimientos ocurrieron, o si los artefactos son reales. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué el encubrimiento? ¿Qué amenaza representa aceptar que el pasado humano pudo ser más antiguo, más complejo y más incómodo de lo que nos enseñaron? La historia no se reescribe con suposiciones, sino con evidencia. Y esa evidencia todavía está ahí. Esperando a ser vista. Este canal existe para examinar preguntas como estas con calma y rigor. Si ese enfoque le interesa, puede suscribirse.